Buenas tardes a todos. Hoy entonces voy a hablar sobre la mujer y la iglesia y voy a hablar de esta mujer tan extraordinaria como fue Santa Catalina de Siena. Voy a tratar de dividir la charla, espero que no se haga muy larga, en tres partes. Una, voy a hacer una pequeña biografía, después voy a hablar de su obra, especialmente del diálogo, y dentro de su obra voy a hablar de lo que llama la doctrina del puente. Lo primero que tenemos que decir es que la vida de Santa Catalina fue toda para la Iglesia. Fue canonizada por Pío II en 1461, Pío IX la nombró patrona de Roma, porque devolvió a Roma la sede pontificia que estaba en Aviñón. Pío XII la nombró patrona de Italia. Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia Universal, justamente por su eminente doctrina y su empeño en la vida de la Iglesia. Juan Pablo II la quiso patrona de Europa, copatrona en realidad por su obra de pacificación de la Europa de su tiempo, que estaba muy dividida por el cisma de Occidente. Catalina fue escuchada por papas, cardenales y reyes de Europa. Además tuvo un número considerable de discípulos, entre los que se encontraban personajes ilustres, y ejerció una acción muy importante entre autoridades políticas y religiosas de su época. Tuvo un papel decisivo en la Europa de su tiempo, que se dividía, como antes dije, por el cisma de Occidente o de Aviñón. Nació en Siena el 25 de marzo de 1347, junto a una melliza, era melliza, ¿no? Que la melliza después muere por poco tiempo después. Fue la hija número 24 de los 25 hijos del matrimonio de Jacobo Benincasa y Lapa, su mujer. O sea, después de ella hubo otro hijo más. A la edad de 6 años tuvo una fuerte experiencia mística. Contempló, iba caminando contempló a nuestro Señor Jesucristo sobre la iglesia de los dominicos, que está muy cerca de su casa. Hoy en día todo eso se conserva. Esta circunstancia la marcó profundamente en su vida espiritual, porque no solo aumentaron sus virtudes, sino que también se iluminó su inteligencia, de tal manera que tanto en su actuar como en su pensar fueron muy superiores a los de su edad. De ahí empezó a tener muchas gracias. Poco tiempo después, siendo aún muy chiquita, hizo voto perpetuo de virginidad y rápidamente avanzó en el camino de la santidad. Según su biógrafo, dice que fue el Espíritu Santo quien le reveló la vida de los padres del desierto y especialmente de Santo Domingo, a quien ella quiso imitar. Sufrió mucho en su casa porque su madre quería casarla y como ella se negaba, incluso cortándose el pelo, que tenía una cabellera larguísima, entonces despidió a la gente que trabajaba en la casa y la hacía trabajar a ella excesivamente, hasta que intervino el padre y la apoyó en su vocación. En su casa vivía en una pequeña celda en la planta inferior de la misma. Si algunos conocen, hoy en día se puede visitar, si algunos lo conocen, todavía está esa pequeña celda abajo. Recordemos además que era analfabeta, y en 1363, que tendría 16, 17 años, ingresa en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo como terciaria de la Orden de Predicadores, viviendo en su casa, porque era terciaria, junto con su familia. Sus éxtasis eran muy frecuentes, y en uno de ellos pudo contemplar la gloria de los bienaventurados del cielo, pero también los tormentos del purgatorio y especialmente del infierno. Esto es terrible, porque le causa en el fondo produce un amor muy grande a las almas. Es tan terrible el tema de la visión del infierno
después algo vamos a ver sobre eso, que le produce un gran amor a las almas y ese deseo de trabajar y de dar toda su vida por la conversión de los pecadores. Y entonces empieza también una vida activa y se dedica a los pobres, a los enfermos y a los encarcelados. Les voy a leer algo que dice Juan Pablo II de ella, cuando la nombra copatrona de Europa. Dice, tenía 20 años cuando Cristo le manifestó su predilección a través del símbolo místico del anillo nupcial. Esto le pasa a algunos místicos, que se aparece como un anillo. Era la culminación de una intimidad madurada en lo escondido y en la contemplación, gracias a su constante permanencia en aquella morada espiritual que ella gustaba llamar la celda interior. El silencio de esta celda, haciéndola docilísima a las inspiraciones divinas, pudo compaginarse bien pronto con una actividad apostólica extraordinaria. O sea, ven acá la contemplación, pero también tenía una gran actividad apostólica. Muchos, incluso clérigos, se reunieron en torno a ella como discípulos, reconociéndole el don de una maternidad espiritual. Sus cartas se propagaron por Italia y hasta por la Europa entera. En efecto, la joven sienesa entró con paso seguro y palabras ardientes en el corazón de los problemas eclesiales y sociales de su época. Un pequeño comentario sobre la maternidad espiritual. Saben que dice que sus discípulos, que tenía muchos y amigos, la llamaban mama, o sea, mamá. Y según Rollo Marín, un gran teólogo dominico, dice que este es el rasgo más importante de la psicología de Santa Catalina. Está muy ligado a su femineidad y dice que poseía una gran ternura maternal, por lo que quiere dar a luz a todos los hombres para la gloria de Dios y la felicidad. Fue alrededor de los 24 años cuando pasa de esta vida contemplativa a la activa y empieza su acción pública. De esta época son las cartas a las grandes figuras de la Iglesia y a los gobernantes también de las repúblicas italianas. Realizó varios viajes, pero siempre en misión de paz o para promover el bien de la Iglesia. Dice Juan Pablo II, Catalina fue incansable en el empeño que puso en la solución de muchos conflictos que laceraban la sociedad de su tiempo. Su obra pacificadora llegó a soberanos europeos como Carlos V de Francia, Carlos de Durazzo, Isabel de Hungría, Luis el Grande de Hungría y de Polonia y Juana de Nápoles. Fue significativa también su actividad para reconciliar Florencia con el Papa. Y continúa diciendo, impresiona el tono libre, vigoroso y tajante, con el que amonestaba. Ustedes piensen además una chica muy joven, ¿no? 20 y pico de años, porque murió a los 33. Dice, con el que amonestaba a sacerdotes, obispos y cardenales. Era preciso, decía, arrancar del jardín de la iglesia las plantas podridas, sustituyéndolas con plantas nuevas, frescas y fragantes. Esto lo dice San Juan Pablo II. La santa sienesa, apoyándose en su intimidad con Cristo, no tenía reparo en señalar con franqueza, incluso al sumo pontífice, al cual amaba tiernamente como dulce Cristo en la tierra, la voluntad de Dios, que le imponía librarse de los titubeos dictados por la prudencia terrena y por los intereses mundanos para regresar de Aviñón a Roma. Gracias a ella regresa a Roma. En el año 1374 llega la epidemia también a Siena, llamada peste negra, y ahí pierde varios de sus sobrinos y se dedica mucho a los enfermos y a los pobres. También narra su biógrafo y director espiritual, Raimundo de Capua, que en 1 de abril de 1375, estando en la iglesia, recibió los estigmas de Cristo.
pero le pidió que fueran invisibles y solo ella los veía. A petición del Papa, se traslada a Roma, donde comienza la campaña en favor de la legitimidad del Santo Padre Urbano VI, y muere ahí el 29 de abril del 1380 a los 33 años. Una de las características más notables de Santa Catalina es su amor a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Por eso yo les decía, fue toda para la Iglesia. En el lecho de muerte decía: la única causa de mi muerte es el celo por la Iglesia que me devora y consume. Acepta, Señor, el sacrificio de mi vida por el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Bueno, y ahora veamos sus obras. Tiene muchas cartas, hay oraciones, soliloquios, pero fundamentalmente el diálogo, que fue compuesto unos 2 años antes de su muerte. También se llama Diálogo de la Divina Providencia o Libro de la Divina Doctrina. Debido a la importancia que tiene justamente la doctrina en la Iglesia, tomaré esta obra, el diálogo. Es ahí donde se encuentra toda su vida interior y su doctrina espiritual. No escribió lo que sabía, sino lo que ella misma vivía. Se llama diálogo porque se desarrolla como un coloquio entre el Padre Eterno y la Santa. Por eso cuando leamos algunas de las partes van a ver que es Dios mismo el que habla. La mueve a escribirlo el deseo ardiente de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y esto es central, esa es su vida. La gloria de Dios y la salvación, el gran amor por la salvación de las almas, ¿no? Este es el objetivo no solo de su obra, sino de toda su vida. Paulo VI, que la nombra doctora de la Iglesia, dice que en ella se manifiesta de manera prodigiosa el carisma de la sabiduría del Espíritu Santo. Y entonces afirma Paulo VI: ¿cuáles son las líneas características y los temas dominantes de su magisterio ascético y místico? Nos parece que, a imitación del glorioso Pablo, del que toma incluso el estilo robusto e impetuoso, Catalina es la mística del Verbo encarnado y sobre todo de Cristo crucificado. Catalina de Siena fue la pregonera de la virtud redentora de la sangre adorable del Hijo de Dios, derramada sobre el lecho de la cruz. Podemos llamar a Catalina, dice Pablo VI, San Pablo VI, podemos llamar a Catalina la mística del cuerpo místico de Cristo, es decir, de la Iglesia. Como vemos, Santa Catalina pone mucho énfasis en la salvación que viene por la sangre de Cristo crucificado. Pone mucho énfasis en el tema de la sangre. Moría, dice, diciendo estas palabras: sangre, sangre, sangre. La sangre de Cristo tiene una importancia capital en su vida y en toda su doctrina, porque significa la síntesis de los designios providentes de Dios sobre el hombre. O sea, como que por amor Dios crea al hombre y por amor lo recrea por medio de la sangre de Cristo. El argumento general del diálogo puede resumirse en 4 peticiones que hace la Santa al comienzo: por la propia santificación, por la salvación del mundo y la paz entre los cristianos, por la Iglesia y a la divina providencia que dirige todos los acontecimientos en orden a la salvación de las almas. Luego, los temas van a ser analizados respondiendo a estas peticiones que hace al principio. Como la doctrina de esta doctora de la Iglesia es muy amplia y profundísima, no puede agotarse en una conferencia, he decidido tomar solamente un tema dentro de los estudiados en el diálogo. Y para hacer algunos comentarios respecto a en relación a la cultura actual que vivimos y los problemas de nuestro tiempo.
Entonces voy justamente por la importancia de la doctrina y la verdad en la Iglesia, analizaré la doctrina del puente. El puente es Jesucristo, y por debajo pasa un río torrentoso, que es el mundo y el pecado. Es esos ríos, tengamos esa imagen de esos ríos que vienen con toda su fuerza, con toda la furia, lleno de barro, de lodo, de troncos, de piedras, que vienen que hacer mucho ruido, ¿no? No sé si alguna vez han conocido, es terrible el ruido que hace cuando viene, y que arrastra todo lo que encuentra en el camino, ¿no? Por supuesto, si uno está ahí, lo lleva. Ese es el río. El río es el mundo y es el pecado. Siempre nos ahogamos ahí. A medida que se va subiendo por el puente, nos elevamos en la vida espiritual, nos alejamos del río, que ya no nos puede hacer daño y no nos puede arrastrar, porque estamos ya en el puente. Este puente tiene etapas, que son los estados del alma, cuando se va perfeccionando. Y a medida que se va elevando, el río ya no nos molesta. Santa Catalina, con una gran profundidad psicológica también, ve que desde lo alto, porque lo alto es el río, por el afecto del amor, se ordenan las potencias. O sea, cuando uno está en el puente, ahí desde lo alto es el puente, perdón, me parece que me equivoqué, por el afecto del amor se ordenan las potencias del alma. La memoria, el entendimiento y la voluntad. Y estas dirigen las obras buenas y luego ordena todo lo creado que se pone al servicio del hombre. Cuando las personas se elevan por el puente y se unen cada vez más a Cristo, que es el puente de nuestra salvación, se hacen más virtuosas, porque reciben la vida de Cristo. Y esto no solo ordena la personalidad, sino que sirve a Dios, que lo dirige a la persona al fin último, y ordena entonces todo lo que lo rodea. Las cosas creadas son para el hombre, ¿no? El hombre no tiene que ser esclavo de las cosas, Cuando se está en el puente se deja de ser esclavo de las cosas, como sucede tan a menudo hoy en día, porque no es el hombre el que sirve a las cosas, sino que las cosas lo sirven a él. Santa Catalina dice que en la vida tenemos dos caminos, el de arriba, que es el del puente, la verdad y la vida, y el de abajo, que es el río torrentoso, que es la mentira, lo engañoso, donde nos ahogamos necesariamente, y que nos lleva a la eterna condenación. La división entre el camino del bien y del mal, como ven, es tajante. No tiene medias tintas. Hoy en día estamos acostumbrados a la mediocridad, al relativismo, a la mentalidad de que es lo mismo obrar bien que mal, sin ver las consecuencias, porque aquí vemos las consecuencias. Los de arriba nos salvamos, abajo nos condenamos. Y esto no es así, o sea, la vida de la gracia y el camino de perfección es una cosa y la vida de pecado es otra. Arriba nos salvamos, abajo nos condenamos. Sin duda nos dice Santa Catalina que ambos caminos tienen dificultades, porque todos sufrimos en la vida, pero son muy diferentes las consecuencias, porque ya en esta vida se va participando del fin. El camino verdadero es agradable y cualquier amargura nos parece dulce. En las oscuridades se encuentra luz, y siendo mortales se saborea la vida inmortal. Se vive con alegría, porque ya se participa del fin, que es la felicidad que nos espera en la vida eterna. Es lo que Santo Tomás va a llamar la felicidad incoada, ¿no? Subir por el puente es empezar a ser feliz. Está loco, dice nuestra santa, dice Santa Catalina, está loco quien prefiere probar en la vida
las arras del infierno, o sea, vivir en el río. Es una locura vivir en el río, donde se llega con fatiga, sin consuelo, privado de Dios. El río no es un camino resistente, porque el agua no sostiene a nadie. Nadie puede andar por él sin ahogarse, y más cuando viene tan fuerte, tan torrentoso. Los hombres se apegan y aman las cosas creadas, con el pecado, y siguen el mismo camino de las cosas, que hoy están y mañana desaparecen. Ama las cosas creadas, aunque corran al fin, que es la muerte. Y esto es una locura, dice nuestra santa. La vida de pecado es una locura. Bueno, yo aquí un pequeño comentario mío, que si bien el pecado existió siempre en la cultura cristiana, ¿no?, en la historia del hombre, pero veamos ahora la cultura cristiana, ¿no? Si bien existió siempre, hay una gran diferencia con otros tiempos, que hasta no hace mucho, inclusive cuando yo era chica, había mucho más conciencia del bien y del mal. Hoy en día se ha perdido el sentido de pecado. Hoy en día la gente, podríamos decir, se casa, o sea, no se casa con el novio o con la novia, pero se casa con sus pecados. O sea, no quiere nada permanente, pero se casa con sus pecados. A veces proponerle salir del pecado es como proponerle dejar de ser quien es, como que encuentran casi su identidad pecando, ¿no? Se apegan al mundo y a su pecado, del cual no quieren salir, que no es lo mismo que no puedan, no quieren salir, porque ni siquiera lo consideran como un mal, no ven el daño que le hace, aunque sí muchas veces ven el daño que hace, porque muchas veces la persona viene porque tiene consecuencias, pero no ve la relación entre el mal y la consecuencia. Aquí ella lo pone muy en claro, el mal hace daño. Hacer mal nos hace daño a nosotros mismos. Pero eso es lo que no se ve hoy en día. No se ve la consecuencia del mal que hacemos. Hoy en día las cosas se han invertido. El bien es mal y el mal es bien. Esto ya aparece en la filosofía moderna y contemporánea, que es un poco la que moldeó la cultura en la que vivimos. El mal es lo que no se puede evitar, esto nos dice la cultura, y los buenos son unos hipócritas porque no dicen todo lo malo que son. Se han metido los ídolos en nuestras casas y en el corazón del hombre, y este se ahoga en el río de la perdición, el engaño y la mentira. Ahora voy a hacer una descripción, que la hace Santa Catalina por el diálogo, de lo del camino de abajo, que es el río. Siempre poniendo las palabras en boca de Dios, en el diálogo, porque es el Padre Eterno que habla, nos dice que es grande su misericordia, pero que hay que rezar mucho por los pecadores, por los que van por el camino de abajo y se ahogan voluntariamente. Y entonces dice así, primeramente cayeron enfermos. Sucedió que cuando concibieron el pecado mortal en sus mentes, lo llevaron después a la práctica y perdieron la vida de la gracia. Como el muerto, que no puede emprender movimiento alguno, ni por sí mismo se mueve, sino por otro, así estos, ahogados en el río del amor desordenado del mundo, se encontraron muertos a la gracia. Por estar muertos, la memoria, fíjense, las tres potencias, vamos a hablar de las tres potencias del alma. La memoria no ha conservado el recuerdo de mi misericordia. Los ojos del entendimiento no vieron ni conocieron la verdad. Es decir, su entendimiento no tuvo ante sí más que a sí mismos y el amor a sus propios sentidos. Por eso la voluntad se encontró muerta a mi voluntad y no amó más que cosas muertas. Fijémonos aquí también
con esta psicología, digo, de Santa Catalina, ¿no? Cómo estas tres potencias del alma están despojadas de sus objetos, ¿no? La memoria no recuerda la misericordia, no recuerda al Creador y que es la criatura más amada. El entendimiento no capta la verdad y la voluntad no busca el bien. Es un enfermo. Sus potencias más elevadas no funcionan como deberían. Está enfermo. El pecado enferma y mata, porque después sus obras temporales y espirituales están muertas. El que va por el río se ha hecho insoportable a sí mismo, dice, ¿no? Y queriendo dominar al mundo es dominado por el pecado. Se hacen esclavos de sus pecados. Por eso le decía, tan esclavos que a veces no quieren salir. No siente su conciencia porque está cegada por el amor propio. Esta parte, lo más inferior, lo más imperfecto, es siempre el amor propio. Y así explica, de alguna manera, esta psicología del pecado, diría yo, ¿no? Los deleites del mundo, dice acá en el diálogo, ¿no? Los deleites del mundo son espinas llenas de veneno. Que el entendimiento es engañado al ver, la voluntad al amar lo que no debe, ama las cosas creadas, y la memoria al recordar. Bueno, Santa Catalina pone mucho énfasis también en la necesidad del conocimiento de sí mismo, ¿no? El conocimiento de sí mismo que sí quiere decir que uno encuentra las propias miserias y la misericordia de Dios. El alma que vive anegada en el río también se hace muy ingrata, y esto es fuente de otros pecados, es ingrata a Dios, tiene mucha ingratitud. A continuación va a describir los pecados de los que están sumergidos en el río, que dice que son como árboles de muerte que dan frutos de muerte. El hombre siempre se hace daño a sí mismo. Cuando hace mal, en el pecado, siempre se hace daño a sí mismo, porque se hace miserable e infeliz. Bueno, el Padre Eterno le dice, no me aman y por ello no aman lo que yo amo, es decir, al prójimo. Entonces aquí va a hablar de que son muchos los pecados, pero va a hablar de 4 principales. Uno es la lujuria, que son los pecados de la carne, y dice que es propio de los que viven como animales, y que son los que más privan de la luz del entendimiento. Fíjense, son los que más obnubilan el entendimiento. Pensemos hoy en día, esto también es un comentario de lo que pasa hoy en día, ¿no? Cómo se impulsan conductas desordenadas, incluso a veces contra natura, desde niños en la educación y con leyes perversas que las apoyan. Y así la gente, claro, como dice, eso obnubila la inteligencia, entonces la gente no es capaz de pensar y entonces pueden manipularla. Y aquí afirma de nuevo, les voy a leer algo del diálogo, siempre en palabras del Padre Eterno, dice sobre las lujurias, los pecados de la carne. Dice, es tal su miseria que ni lo soporto yo, o sea, el Padre Eterno, suma pureza, ni los demonios, de quienes se han hecho tan amigos y esclavos que no pueden ver cometer tanta inmundicia. Ni los demonios lo soportan. Oh alma embrutecida, ¿dónde has dejado tu dignidad? Eres hermana de los ángeles y te has convertido en una bestia. Bueno, el otro pecado es el de la avaricia, dice que mata el alma y convierte al hombre en esclavo de las riquezas, ¿no? Y dice, los hombres codiciosos y avaros se vuelven crueles consigo mismo y además con el prójimo, ¿no? Bueno, ya sabemos, robos, asesinatos, ¿no? Este vicio procede de la soberbia y la alimenta a la vez, ¿no? Porque también Santo Tomás dice que es la raíz del pecado porque paga otros pecados, ¿no? Entonces se hace toda una vida de vanagloria, buscando la reputación, de vanidad, la vida de las apariencias. Y la envidia, dice que aquí está también la envidia,
que no lo deja de gozar ni de sus propios bienes ni de los demás, ¿no? Y esto siempre es una gran fuente de infelicidad para sí mismo y para los demás. O sabemos hoy en día, ¿no? Esto no es necesario ni comentarlo, ¿no? De la gente hoy en día, como todo lo que son negocios inmorales, la corrupción económica, ¿no? O sea, es como este gran amor desordenado por el dinero, ¿no? Otro de los pecados es, y también es muy llamativo hoy en día, lo que dice las injusticias de los que tienen mando, o sea, de los que se creen superiores a los demás, cometiendo muchas injusticias al obrar contra Dios y contra el prójimo, a la vez contra sí mismo, ¿eh? Siempre el que hace mal, se hace mal a sí mismo, eso es grave. Esto siempre tiene como base el amor propio. Hoy en día tenemos muchos ejemplos de esta prepotencia, del sometimiento de los demás, ¿no? Y no solo de los poderosos de la tierra, sino que también aquellos que en cuanto encuentran una situación de debilidad en el otro, enseguida surge imponerse, destruir al otro. Cuando lo encuentran vulnerable o inferior, enseguida lo quieren destruir, ¿no? Esto está tratado en la psicología, Adler habló de todo esto. Estos son síntomas neuróticos o psicóticos también para Alfred Adler, que dice que la patología está en la voluntad de poder, y eso que Adler era judío, pero lo pone como una característica fundamental de las enfermedades psíquicas. Esto, bueno, también me parece que es importante por ahí este tema de que hoy en día el aborto, ¿no? O sea, ese es el fuerte que puede matar al débil, ¿no? La eutanasia es el fuerte que puede matar. Bueno, eso es un pecado gravísimo, gravísimo como lo vemos acá. Y como consecuencia de estos pecados y de otros, de los vicios, como consecuencia de los vicios, de todos estos pecados, analiza lo que llama falso juicio, o sea que la persona pierde el sano juicio. Entonces acá lo llama falso juicio o falsa interpretación de las cosas de Dios. Dice que de esta manera fue como juzgaron al Hijo de Dios, a Cristo, ¿no? O sea, los pecados hacen que la persona tenga un falso juicio. Y va a decir lo siguiente, dice así: aquellos malvados, basados en el amor propio, en la inmundicia, en la soberbia, la avaricia y la envidia, fundados en perversa discreción, por la impaciencia y otros muchos pecados que cometen, se escandalizan siempre de mí y de mis servidores, juzgando que estos practican la virtud por hipocresía. Porque su corazón está podrido y tienen estragado el paladar, ya que las cosas buenas les parecen malas, mientras que les parece bien un vivir desordenado. Bueno, esto es importante también quizás comentarlo hoy en día, ¿no? Porque muchos que quieren vivir bien, que tienen una buena familia, y sin embargo son atacados y acusados de hipócritas. Hoy en día los buenos son malos y los malos son buenos. Los que pecan públicamente, ¿no? Son los buenos, aceptados por la sociedad, valorados, porque son los que se atrevieron a la transgresión y a mostrar desvergonzadamente su situación, ¿no? Esto supone una grave perturbación mental, porque la inteligencia no es capaz de captar la realidad. El mismo pecado en sí hace perder el juicio, enferma, enloquece. De nuevo, el ejemplo del aborto, ¿no? O sea, hoy en día hay un montón de medios para ver que es una persona y que es un chico desde antes que nazca, y sin embargo lo niegan, y porque quieren matarlo. El juicio falso, de lo que habla acá, falsea la realidad, es que ya no pueden ver la realidad, pero por sus propios pecados, está diciendo acá, ¿no? La persona se engaña,
pero la ceguera del entendimiento tiene su origen en el amor propio. El error en el juicio, o sea, ya no pueden ver la realidad, no pueden conocer la verdad, muchas veces es pena por las faltas cometidas. Y acá dice, sí, el falso juicio es por los vicios. Bueno, entonces nos va a decir que los que van por el río no tienen excusa, porque son avisados por la doctrina de la verdad, por las Sagradas Escrituras y por los que anuncian la verdad. Los que desean ser socorridos pueden salir del río y caminar por el puente. Pero si no se enmiendan mientras tienen tiempo, que es esta vida, llegará el momento la muerte y la condenación eterna. Aquí les leo una parte de lo que dice, tú que siempre en palabras del Padre, tú que te hayas muerto a la gracia y llegas muerto a la muerte corporal, ponte en pie y ven ante el juez supremo con tu falsa justicia. Esto en el momento de la muerte, ¿no? Es lo que dice el Padre. Con tu falsa interpretación y con la luz de la fe apagada, la que sacaste encendida del santo bautismo y apagaste con el viento de la soberbia y de la vanidad del corazón, al que pusiste velas de vientos contrarios a tu salvación. El viento de la propia estimación se alimentó con el velamen del amor propio. El amor propio, con las velas de tu propia voluntad, te ha llevado por el camino de abajo, que es el río, torrentoso, y en su compañía ha sido conducido a la condenación eterna. Los que van por el río también pasan muchos sufrimientos, porque en la vida se sufre y porque además sufren más porque temen perder lo que poseen y desean lo que no pueden poseer, se apegan a las riquezas, a los placeres, y terminan en el infierno, y se van al infierno, donde son castigados eternamente, atormentados. El alma a la hora de la muerte dice que ve su destino, o sea, la pena o la gloria que va a recibir, y que cada uno al partir de esta vida acepta el lugar que le es propio. Y entonces Santa Catalina empieza a hablar del infierno y a mostrar los terribles tormentos de los condenados, que inclusive después del juicio final se le suman a los tormentos del cuerpo que los acompañó en las malas obras. Hoy en día es un tema muy discutido esto del infierno, porque muchas veces se ha negado la existencia, se ha prohibido hablar de él en las catequesis, y algunos teólogos afirman que existe, pero que está vacío. Bueno, esta no es la doctrina de la Santa Doctora. Me gustaría hacer un pequeño comentario también sobre esta mentalidad moderna, negadora no solo del infierno, sino negadora de las consecuencias de nuestras acciones. Porque el problema es que nuestras acciones tienen una consecuencia. Hay una relación culpa-pena que se da necesariamente. ¿Qué es lo que pasa entonces en esta mentalidad moderna? Es esta gran impunidad. No se capta esa relación de que cuando uno hace algo malo, tiene una pena. Eso es la impunidad. Hay una gran mentalidad de impune. Y esta mentalidad creo que se alimenta también muchas veces con lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, pues muchas cosas quedan impunes y se hacen impunemente. Pero la verdad es que todo se paga, ¿no? Nos dice aquí la Santa, bueno, a ver, todo se paga, toda culpa corresponde a una pena. También me parece que es importante la influencia que ha tenido el relativismo moral del psicoanálisis y muchas otras teorías psicológicas, ¿no? Tenemos sociedades muy psicologizadas. Esto de que separan las conductas de lo moral y niegan además efectos de la moral en la vida psíquica, ¿no? Como si fueran cosas separadas, o sea, de manera muy evidente, porque
Hoy en día están estudiados las consecuencias del aborto, las consecuencias psíquicas de muchas cosas, muchos pecados graves. Y quizás otra de las cosas también es que la gente no piensa las cosas en el para siempre, no se da cuenta que el infierno, o sea, que ellos creen que todo cambia y que siempre están acostumbrados a nuevas oportunidades, ¿no? Como los alumnos, bueno, no estudié, bueno, vení la semana que viene, no estudié, bueno, vení la otra semana, bueno, siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? Entonces están todos acostumbrados a que, bueno, no importa, todo, hay nuevas oportunidades, bueno, pero no es así. No es así, llega el momento, con la muerte termina el tiempo de merecer, y ya no hay más oportunidades, ¿eh? Y el infierno es una pena eterna, o sea, el para siempre, cosa que a nosotros a veces nos cuesta pensar, pero es para siempre el sufrimiento. Esto muestra también la superficialidad, la frivolidad con que vivimos hoy en día, ¿no? No hay conciencia de la gravedad de los hechos y del pecado mismo, ¿no? Y no se le da a la vida, hasta en su totalidad, el verdadero sentido frente a la eternidad, ¿no? Ni se le da la dimensión, no se le da a las obras la dimensión que realmente tienen, ¿eh? Y esto también, vuelvo al ejemplo del aborto, ¿no? O sea, bueno, hemos escuchado, bueno, debatamos, vamos a debatir el aborto, ¿cómo vamos a debatir? El homicidio de millones de personas, no se debate. Esa liviandad, esa frivolidad con los que muchos viven, ¿eh? Bueno, Santa Catalina pasa a hablar de los horrores del infierno, de los tormentos, de los condenados, pero eso se los dejo para que lo lean ustedes. Y después también sí decir que en el juicio final la pena después será mucho mayor, la de los condenados, porque los cuerpos aparecerán también con todas las señales de los tormentos y de esa maldad en el fondo que cometieron. Y entonces concluye así: así pues llegan a su fin los que van por el camino de abajo, por el río, sin retroceder para reconocer sus culpas ni para suplicar misericordia. O sea, nos da una posibilidad, siempre está abierta la posibilidad, ¿no? Se acercan a la puerta de la mentira, porque siguieron la doctrina del demonio, que es el padre de la mentira. Esta es su puerta, y por ello llegan a la condenación. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar del camino de arriba, que es el puente. Entonces dice que en el mundo sufrimos muchas tribulaciones, y eso está bien para que veamos que esto no podemos poner en el fin de nuestra vida en el mundo, en las cosas terrenas que son pasajeras. Y entonces uno empieza a desear a Dios, y además se pueden prever los castigos que vendrán como consecuencia del pecado. Pero que también hay que tener conciencia de que las cosas tienen una consecuencia, que de una causa y un efecto. Pero al darse cuenta de esto, dice, la gente empieza a elevarse y se dirigen a la orilla del río para agarrarse del puente. Todos están llamados a agarrarse del puente. Estos al principio caminan movidos por el temor servil, que no es suficiente para las virtudes que tienen que ser fundadas en el amor y no solo en el temor, pero sirve en este caso porque la persona todavía tiene un gran amor propio, y por ese temor a las penas empieza a salir del río, del pecado. Muchos, después de haber subido a la orilla, no llegan a la virtud y se vuelven atrás. Por eso, para ella, a lo largo de toda la vida, es importantísimo la virtud de la perseverancia. También el demonio dice que combate a las personas, combate mucho a las personas para que vuelvan atrás. Y muchas vuelven al pecado, principalmente porque no desarraigan el amor propio.
Pero también el demonio los tienta pensando que tendrán misericordia, y aunque pequen, aunque sigan pecando, y pierden el temor con que habían comenzado. No llegan a la vida virtuosa, pero son presuntuosos. O sea, se creen que esto pasa mucho hoy en día, ¿no? Y utilizan la misma misericordia para seguir pecando. Dice, y esto ofende a la misericordia. Bueno, también acá nos dice, el alma no puede permanecer inmutable y por eso si no avanza, retrasa. Si ellos no progresan en la virtud, elevándose sobre la imperfección del temor y uniéndose al amor, es de necesidad que retrocedan. Esto también es importante porque hay que ver la necesidad de progresar en la vida espiritual. No se puede quedar uno tranquilo y tener una vida mediocre. Eso dice, están equivocados, eso así no es. Los que adelantan por el puente, los que suben al puente, entonces suben a la orilla, empiezan a subir el puente, y aquí comienza el camino de la gracia. Y entonces empieza a analizar el camino de la gracia, donde fundamentalmente se unifican las potencias. ¿Se acuerdan que estaban la memoria, la inteligencia, el entendimiento y la voluntad estaban como vacíos de sus propios objetos y dispersos? Ahora fíjense en la vida de la gracia. Dice así, yo creé el alma a mi imagen y semejanza, siempre en palabras del Padre Eterno, dándole memoria, entendimiento y voluntad. El entendimiento es la parte más noble del alma, es movido por el afecto, y el entendimiento a su vez alimenta el afecto. La mano del amor, el afecto, llena la memoria del recuerdo de mí, o sea, de Dios, y de los beneficios recibidos. La hace agradecida y no olvidadiza. De este modo, una potencia acerca a la otra y así se alimenta el alma en la vida de la gracia. El crecimiento en la vida espiritual es este ascenso por el puente que lleva necesariamente, se relaciona necesariamente con los dos mandamientos principales, el del amor a Dios y al prójimo. Por supuesto, también los mandamientos y los consejos. Este camino espiritual va desde lo más imperfecto, que es el amor propio, hasta lo más perfecto, que todavía estaría en el río, el amor propio, hasta lo más perfecto, que es el amor a Dios y al prójimo. Y desde lo más imperfecto, que es el temor servil, a lo más perfecto, que es el amor de amigos e hijos. Entonces va a hablar de 3 peldaños, o de esta forma de ir subiendo por el puente, pero estos peldaños representan el cuerpo de Cristo crucificado, que se ha hecho escalera para llegar a la salvación. Mostrándonos primero los pies traspasados, la abertura del costado y la boca. El primer escalón son los pies, que significan el afecto, porque como los pies sostienen el cuerpo, el afecto sostiene el alma. Por eso es necesario, en este primer escalón, despojarse de los afectos desordenados, levantando los pies de los afectos terrenos. Es el estado más imperfecto y todavía es un estado de siervo, de temor servil. Dice cómo Dios purifica, esta sería una etapa purificativa, Dios purifica de la maldad, permitiendo muchos combates, muchos esfuerzos, trabajos, y a veces les quita los consuelos, pero no las gracias, porque este es un camino de gracia. Pero ¿cómo se manifiesta Dios al alma que lo ama? Y aquí es importante, dice, siempre por el deseo. Y aquí dice lo siguiente, yo no hago distinción de personas, palabras del Padre Eterno, sino en cuanto a sus santos deseos, haciéndome presente en su alma con la misma perfección con que ellos me buscan. Esta búsqueda de Dios, cuando se empieza el camino espiritual, es necesario tener el deseo. Todo el camino es un camino de un gran deseo. Y esa felicidad va a estar en la medida en que uno encuentra lo que desea, ¿no? El segundo escalón o estado es
cuando ya el alma se ha despojado de los vicios y comienza a saborear el afecto del corazón. O sea, aquí hay un amor ardiente, ya se empieza a llenar de amor, ya es un estado de perfección que se llena de Dios y se demuestra en el amor al prójimo. Y entonces aquí es importante porque le da, es central aquí el amor al prójimo, y dice lo siguiente, ¿no? Porque el amor al prójimo, de quien no podemos esperar correspondencia, pero lo hacemos como si fuera Dios a quien le damos todo, ¿no? Como por justicia a Dios. Y dice lo siguiente, me pareció importante decírselo, leérselo. Dice en palabras del Padre: repito que me améis con el amor con que yo os amo. Esto no podéis lograrlo completamente, porque yo os amo sin ser amado. El amor que me dais es un amor de obligación, no un favor, porque es deber hacerlo, mientras que yo os amo por mera gracia, no por obligación. De modo que no me podéis amar como yo os pido. Por este motivo os he puesto como medio al prójimo, para que hagáis con él lo que conmigo no podéis. Esto es, amarlo sin contar con su agradecimiento y sin esperar provecho alguno. Lo que a él hagáis lo consideraré como hecho a mí. Bueno, esto es importantísimo. También dice que este camino espiritual se recorre con la Eucaristía. ¿Y cómo se adquiere este amor? Con la oración. Bueno, y está el tercer escalón, el tercer peldaño. Dice, una vez que pasó por el corazón y el amor ardiente, llega al tercer escalón, que es la boca, que es cuando la persona está en continua oración y anuncia la doctrina de la verdad. Es el estado de los perfectísimos. Aquí se da el amor de amigo y de hijo. Ya estando tan elevada, el alma sale de sí, olvidándose de sí mismo. ¿Cómo sabe que ha llegado al amor perfecto? Dice que por la misma señal que tuvieron los discípulos después de haber recibido el Espíritu Santo. O sea, dice, salieron de su casa, perdieron todo temor, anunciaban la palabra de Dios, predicando la doctrina del Verbo, no temían los castigos, al contrario, se gloriaban de ellos. No les preocupaba enseñar la verdad aún frente a los más grandes tiranos del mundo. Tenían fortaleza para soportar muchos sufrimientos y ejercitar la virtud en favor del prójimo. Aquí se sabe, dice, esta es la forma en que el alma conoce que ha llegado al amor perfecto. Aquí se mantienen en la batalla, dice, embriagados por la sangre de Cristo crucificado. Y aquí habla de un cuarto estado unido al tercero, yo diría como la plenitud del tercero, que dice así: es un estado perfecto en que gusta y da a luz la caridad con el prójimo. Recibe el último grado de perfecta unión conmigo, de una vida unitiva, ¿no? Ambos estados se hallan unidos y no se da el uno sin el otro, igual que mi caridad y la que se tiene con el prójimo, que no puede separarse de la mía. En él recibe fortaleza, en esta plenitud del tercero o cuarto, dice, en él recibe fortaleza sobre fortaleza, por el ardiente deseo con que quiere sufrir por la gloria y alabanza de mi nombre. Y esto lo llama dolor aumentativo, dice, porque a pesar de que las penas aumentan, le hace crecer en la caridad. Es más, quieren, ya está tan unida el alma a Dios, que quieren morirse y desligarse del cuerpo, ¿no? Siguiendo lo que dice también San Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo? Porque desean la muerte por la pesantez del cuerpo, que no es capaz de soportar esta unión de Dios con el alma. Los que han muerto los que han vivido y mueren en la perfección de la virtud,
ven el bien que Dios les ha preparado. Los bienaventurados, o sea, aquí ya sería la vida del cielo, de la visión de Dios. Los bienaventurados gozan eternamente, entonces, de la visión de Dios. Gozan y se alegran con los ángeles y con los santos, todos unidos por la caridad. Y esto es muy lindo, porque nosotros tenemos una vocación a la caridad. Todos queremos ser amados, todos queremos ese amor. Entonces esto le da plenitud a esa vocación al amor, ¿eh? Y entonces, y aquí encuentran ese lazo de caridad, ¿no? Inclusive dice, esto también muchos lo sabemos, ¿no?, que tienen una participación especial con aquellos que se amaron en el mundo y se une a una inmensa alegría del reencuentro, ¿no? Aquellos que hemos perdido, aquellas personas ya se han ido, esas personas que tanto amábamos, y va a ser un bellísimo y alegre encuentro con todas las almas, ¿no? También se alegran de conocer la misericordia y la bondad de Dios para con todas las almas. En fin, el camino del puente termina en la felicidad del cielo, que es lo que todos queremos, la felicidad que todos queremos, como decía Aristóteles, todos queremos la felicidad, y alcanza su plenitud en la resurrección, que dice esto, es cortito, pero dice esto sobre la resurrección, que también es muy lindo, en palabras del Padre. Te he hablado del bien que tendrá el cuerpo glorificado en la humanidad glorificada de mi Hijo unigénito. Él os da la seguridad de vuestra resurrección. Todo se hallará de acuerdo con él en gozo y alegría. Todos os asemejaréis, todos los que están en el cielo, os asemejaréis en todo al cuerpo del dulce Verbo, mi Hijo. Bueno, y a modo de conclusión, nos exhorta, porque después de este tratado, de esta doctrina del puente, viene un tema muy lindo, que es la doctrina de las lágrimas, ¿eh? Un tema precioso en Santa Catalina, que es la afectividad, cómo va creciendo la afectividad en los distintos estados, ¿eh? Pero entonces, a modo de conclusión, nos exhorta fuertemente, siempre palabras del Padre Eterno, a rezar por la Iglesia y la salvación de las almas, con oraciones y lágrimas, porque después el próximo es sobre las lágrimas. Y dice así: no dejéis de ofrecerme el lloroso incienso de las oraciones por la salvación de las almas, pues quiero otorgar misericordia al mundo y lavar la cara de mi esposa, esto es, la Santa Iglesia, con las oraciones, sudores y lágrimas. Bueno, y con esto los dejo. Muchas gracias.